fuerte a lo de los tools, en diferencia con lo de los skills, como bien mencionaba el compañero, los skills son como archivos.md que describen cómo trabajar con cierta funcionalidad. Por ejemplo, cómo conectarme con GitHub, por ejemplo, cuáles son los métodos que utiliza y cosas así. Eso sería similar a lo que se describe aquí en este tools, que se dice pues, qué parámetros recibe, entre otras cosas. Sin embargo, la gran diferencia es que aquí sí se ejecuta una función, como mostró el profesor, que pues, en general se puede ejecutar cualquier función como si fuese una tools. Y adicional a eso, se le pueden escribir descripciones a cada tool para hacerle más fácil el trabajo al LLM de qué tool seleccionar en el momento correcto. Entonces, una buena práctica siempre es poner una descripción a cada tool y cuando hay un error también ser descriptivo con el error para que el LLM pueda proceder pues, más naturalmente. Sí. Y no, o sea, pero es normal que lo vayamos viendo muy similares. Hay cosas que siguen exactamente la misma línea. Y sí que me parece que esta manera eh, nos da o sea, mucha versatilidad, porque, por ejemplo, en el proyecto que estoy ahora en industria, eh, tenemos que hacer ciertas operaciones con más de 15 tipos de defectos concretos, ¿vale? Entonces, cada uno de estos tipos de defecto, ¿vale? Aunque nosotros tengamos que poner un sistema o un clasificador para identificar el tipo de defecto, pero una vez que lo tenemos identificado, eres capaz de que un sistema solo acceda a determinados tipos de tools, por ejemplo, a determinados tipos de formatos, a determinados tipos de X. Y eso lo que hace es que con un pequeño resultado consigas un abanico muy amplio de operaciones relativamente controladas. Entonces, eso en producción, que no quiere decir que esto sea tal, soluciona muchas problemáticas. Sobre todo aporta mucho a clientes cuando, o sea, no cuentan con algo así para nada, en absoluto. ¿Vale? Vale. Entonces, la estructura de una tool para sacar un formato sería esta. Sí, Enrique. Perdona, no era mi intención interrumpirle, pero es que necesito hacer un pensamiento en voz alta. Los modelos solo reciben texto como entrada y solo devuelven texto. Tú con esto lo que haces es controlar la salida para que no te dé los buenos días, sino que te dé algo en un formato concreto que luego tú puedas reutilizar, pero cuando tú vas a llamar a donde sea, lo tienes que hacer tú programáticamente. El modelo no va a hacer invocaciones a ningún lado. Eso es. O sea, vamos, lo que has dicho va a misa. O sea, quiero decir, el modelo predice texto y devuelve texto. Lo que pasa es que tú, para que esa inteligencia del LM pueda sacarle partido y pueda hacer cosas en el mundo real, necesitas que te lo den en un formato muy concreto. Yo no quiero que me diga, hola, buenos días, me parece estupendo lo que me estás preguntando. No, yo quiero que me des esto Ah, estructurado de esta manera para que yo pueda luego disparar los bueno, mecanismos que yo sí sean, que quiero ya el serán café con invocaciones leche. programáticas mías en el lenguaje que sea, ¿no? Es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, lo que esperas es un formato muy concreto y lo que estás haciendo es, de forma optimizada, indicar qué formato quieres para que cuando vuelva cumpla los requisitos que a ti te han puesto. ¿Vale? En el caso de que fuese una función, lo que le estás diciendo es, oye, yo tengo estas funciones. Ahora, identifícame a cuál me refiero si te estoy preguntando esto concreto. Y te va a decir, la primera iteración te va a decir, vale, creo que quieres utilizar esta. ¿Vale? Entonces, ejecutas esas líneas, obtienes un resultado y así es el flujo. Pero no quiere decir, o sea, se orquesta. No es que tenga, o sea, no hay un ente pensante detrás de todo esto. ¿Vale? Sí que es verdad, iréis viendo en temas posteriores ¿Qué le que ese pusiste es el el mío? primer paso. Entonces, 3. vamos a ver sistemas muy bien orquestados, muy Salud, bien salud. preparados, ¿sabes? ¿Sí? Pero lo que has dicho ¿Quieres que le va a misa, es revuelva del así. mío? ¿Quieres que le revuelva del Vale, gracias. mío? Es que a veces parece que Mm. pensamos que los LLMs hacen cosas y yo creo que esa es la primera No equivocación, está que más ellos no fuerte, hacen ¿me lo cosas. O sea, pruebas? bueno, ellos piensan, como dices, orquestan y te devuelven texto. El que tienes que hacer las acciones eres tú programáticamente en el esqueleto donde los Eso está montes. muy seco. Claro, otra cosa es que de repente ya digamos, "Buah, vamos a rizar el rizo ¿Cuál? por 10". Y es, Claro, primero, le pedimos algo concreto, que cree un código. Luego, además, ese código lo escribimos en un file. Luego, además, de forma automática, hacemos que ejecute ese código. Pero también estás dejando bastantes operaciones al albedrío de que el modelo haga absolutamente todo bien. Si estamos haciendo un pipeline relativamente controlado, pues lo que estamos viendo ahora es que nosotros sí que es verdad que le damos cierta libertad, pero nosotros establecemos el marco. Cuanto más abierto lo hagas, pues más complejo, más hay que orquestar, pero sí que, bueno, van apareciendo sistemas que, bueno, son mucho más complejos que las operaciones que estamos haciendo ahora. Vale. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, nada, tú. Vale, entonces tendríamos esta tool, se la pasaríamos de esta manera y sería exactamente lo mismo que si pasamos esto, que nos debería de sonar mucho, ¿vale? Esta es exactamente la misma operación, pero de otra forma, ¿vale? Es decir, le pasamos el esquema que hemos definido en esta clase,
¿vale? Que sería de Pydantic. Así es como lo hicimos en Google. Como antes ha salido esta duda, lo vuelvo a subrayar. No quiere decir que las tool calls sean propias de Anthropic, ¿vale? Es decir, las tool calls se pueden utilizar en Google y el miércoles cuando veamos open source también se pueden utilizar. Pero hay una cosa importante que creo que puede confundir. No todos los modelos aceptan tool calls, ¿vale? Es decir, puede ser que de repente utilicemos un modelo concreto y que de repente nos dé un fallo de, oye, estás intentando pasar un parámetro, no concuerda, tal, tal, tal. Vale, pues puede ser porque sea un modelo que no las está aceptando. Entonces tenemos que utilizar los modelos en las características acepten to use. ¿Vale? Y un momento, que creo que un compañero pasó una foto. Vale. Ahora, ¿las tools son propias de Python o depende, como dices tú, de cada modelo? No, las tools son, o sea, al final, aquí, esto no tiene absolutamente nada que ver con Python. Ah, ok. Aquí esto lo podríamos llamar, o sea, al final esto es una estructura, o sea, vamos, es un elemento estructurado. Esto lo podríamos llamar Pepito y pasárselo aquí. Lo que pasa que este parámetro lo que está esperando es una forma concreta, ¿vale? O sea, concretamente una lista de diccionarios, ¿vale? O sea, no es un elemento de Python de tal, ¿vale? No sé por si lo había parecido. Ok. ¿Vale? En la foto del compañero, o sea, la he visto en diagonal, pero ya el compañero, por ejemplo, utiliza decoradores. Entonces ya más o menos sabes que, o sea, tendría que ver exactamente qué está utilizando, pero lo que estás haciendo con un decorador de ese tipo ya es indicar que esa función es una función de tipo tool. ¿Vale? Y si utilizas, no sé si utilizáis frameworks como LangChain o LangGraph, este tipo de variantes, al final lo que hacen es todo este tipo de operaciones que estamos comentando aquí, ¿vale? Las tiene de una forma más optimizada. Entonces, todo esto que puede ser un poco rollo de orquestar, lo que lo tienes ahí es organizado en 3 líneas. Problema, que pierdes capacidad de... no es tan abierto. Es más sencillo de utilizar, pero no es tan abierto. Entonces, en determinados casos de uso, pues por ejemplo, en mi caso no hemos podido utilizar librerías de ese tipo que dan funcionalidad de forma muy sencilla, pero al estar todo relativamente muy marcado, pues no hemos podido utilizarlo. ¿Vale? No sé si se entiende porque no me explico muy bien. Sí, vale, perfecto. Vale, entonces este sería lo mismo que con Google. Un objeto, tendríamos el esquema y se lo pasaríamos pues, un poco de forma diferente, ¿vale? Esto utilicémoslo. Como os lo voy a pasar al final de la clase y tal, utilicémoslo como snippets. Es decir, si en algún momento queremos utilizar un output concreto, pues lo tenemos. Vale, perfecto. Estamos a tal. El 3, me parece que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema vosotros, ¿vale? Lo deberíais de hacer relativamente rápido y deberíais de saber qué modelos comparar y qué vais a recibir en cada uno, ¿vale? Vale. Y para streaming te paso datos. también. Vale. Con el tiempo que queda, vamos a ver esto de las tools un poquito, ¿vale? Y así creo que es algo más interesante. A no ser que alguien quiera ver los otros, pero es que creo que los otros los tenemos muy controlados. O deberíamos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Tenemos 3 funciones. ¿Vale? 3 funciones con 3 esquemas. ¿Vale? Esquemas que si nos fijamos, tenemos aquí los inputs, en este caso de la función, es una función que va a sumar enteros. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí los tipos, pero también los parámetros de entrada. ¿Vale? Es decir, tiene que ser una especie de documentación de la función. ¿Vale? Contraseña 1, 3. Y las englobamos aquí. Tenemos un diccionario que tendremos key, descripción, y esta sería la función. ¿Vale? Esta. ¿Dónde va a ir? Vamos a ver la esta. Bien. Sistema. Preguntas, ¿vale? He añadido 3 preguntas para que vayan en cascada. ¿Vale? Ir iterando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer una petición. ¿Vale? Una petición donde le vamos a pasar las tools. Y si vemos, aquí vamos a cambiar una de las líneas. Es decir, ya no tenemos, ahora tenemos el auto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no estamos dando a entender al modelo qué tool tiene que utilizar. ¿Lo seguimos? Vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a obtener en esta llamada es qué tool ha identificado el modelo que tiene que utilizar.
¿vale? Una vez que tenemos esa tool identificada, A ver podemos qué operar con sabe. ella, ¿vale? Es decir, lo que nos está dando es qué tool y cuáles son los parámetros de entrada. Por lo tanto, nosotros vamos a ser capaces de operar con esa tool ¿Cómo le damos, papi? y recibir la respuesta. ¿Se entiende? Entonces vas a tener el primer caso, que sería este, de, oye, ¿qué tool necesitamos? Y el segundo, que sería obtención de respuesta. ¿Vale? Obtención de respuesta, no porque te vaya a dar la respuesta de la operativa de la función, porque, o sea, la función se va a ejecutar, ¿vale? Pero te va a generar la respuesta con la salida de la función. ¿Lo entendemos? Es como hacer una rutina multimodal, algo así. Sí, pero no sería multimodal. O sea, por entender el flujo. Llego a una... O sea, tengo las tres funciones, ¿vale? Y le digo, oye, necesito que me sumes 340 más 20. Vale, lo primero que va a hacer es, dentro de las tools, como está en auto, ¿cuál es la que me interesa? Y va a decir, oye, es A 100%. Y además sé que como parámetros necesito dos integers que son A y B. Y son estos dos. Con esa información de salida, a ti lo que te está devolviendo el modelo es, oye, la tool call es esta, la información es esta. Y tú eres capaz de ejecutar esa función con los inputs, porque los tienes. Y obtener una respuesta. Si tú quieres, puedes devolver esa respuesta y ya está. Si quieres, pues tratarlo más o menos. Es que, o sea, al final todo esto es completamente abierto. Puede ser el input de una segunda llamada, por ejemplo. Sí, bueno. Pero siempre es necesario averiguar cuánta puta usar para usarla o también la aplicación. No, o sea, es necesario. Otra cosa es que tengamos librerías que lo encapsulen. Pero el hecho de que tengas que sea, a partir de cuánto tenías que era, no obligabas tú a usar la aplicación completa, ¿no? Que el modelo decidió que tú esa modelo. Eso es, sí, sí. Pero no simplemente la ejecuta y ya está. Necesitas saber contestarte que luego tú hagas la ejecución con ese tool seleccionado. Eso es. Eso es. Que no nos, o sea, que no nos volvamos locos con esto, ¿vale? Que nos suene. Estamos, o sea, nos queda Lo cargué. únicamente la de open source y a partir de ahí sí que vamos a Estoy hacer casos más conectado largos como con este 40 tipo de minutos. operaciones, con RAG, No me dijo ¿vale? Y ahí vamos a poder Así jugar que un me poco más con metí. ello, ¿vale? Simplemente que nos suene que tenemos disponible tools que pueden hacer Así de operaciones y distraído también eres. ajustar formato, ¿vale? Así de distraído eres. Creo que si ¿Qué tenemos quieres? claro utilizar OpenAI, Google y Claude, ya en cuanto tengamos open source, ya de ahí partimos con una base relativamente, o sea, muy abierta, ¿sí? Realmente utilizamos las tools no solo para tener una salida estructurada y también definir qué parámetros pueden utilizar, qué tipo de parámetro pueden recibir esa funcionalidad, sino para obligar a que, que se responda a través de la tool que tú le has definido. Eso es. Sí, o sea, claro, o sea, al final, cuanto más definas algo, más te aseguras una respuesta satisfactoria. O sea, que es como para restringir, ¿no? Porque como en vez de ser omnipotente, le vas limitando para que no... Claro. Sí, o sea, pero lo limitas no porque digas, o sea, al final lo limitas porque estás en un escenario, ya sea un cliente o lo que sea, que, que te da pues, o sea, joder, que te da un problema que conoces y puedes estructurar. Entonces dices, joder, pues voy a definir tools de operación, voy a definir tools de estructura y de esa manera tratas un problema que conoces. Se podría Es que es dejar un tratamiento de errores o validación técnica de datos si es estructurado o... Vale, Sí, ya lo entiendo, gracias. o sea, al final, como casos de uso, la verdad es que tiene un abanico vasto, o sea, tiene un abanico muy amplio, muy, muy amplio, ¿vale? Y nada, vale, pues vamos, lo dejamos aquí y os enviaré los dos notebooks solucionados vemos open source y con eso ya nos vamos a temas más generales utilizando cada uno el entorno de la vez, ¿vale? Ok, pues nada, pasar un buen lunes, lo que os queda de lunes, ¿vale? Sí. Gracias. Hasta luego. Vale, Gracias hasta el igualmente. miércoles. Bye, bye. Chao. Gracias, hasta miércoles. Vale, pues vamos a open source, ¿vale? Entonces, vamos a ver los modelos abiertos y un poco cómo está pues el ecosistema actual de inteligencia artificial, pero asociada al mundo open source, ¿vale? Entonces, entendamos primero qué quiere decir que un modelo sea abierto, ¿vale? Cómo empieza este movimiento, cómo ha evolucionado, qué tipos de modelos existen, cómo los podríamos desplegar, qué riesgos tienen, qué ventajas, ¿vale? Entonces, pues veremos pues, ventajas y límites y, bueno, pues distintos casos que puede ser o no conveniente pues optar por esta opción, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos en puntos, ¿vale?
pues qué es, la evolución histórica, un poco para hacer un poco de debate de en qué escenarios deberíamos de elegir qué tipo de modelo, ¿vale? Luego los tipos de modelos, ¿vale? En función de, bueno, en función de su arquitectura, de su, un poco de su diseño, que no va a tener cambios respecto a los propietarios, ¿vale? Va a seguir la misma línea. Y también cómo podemos acceder a ellos, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿tenéis todos Oyama o Hugging Face, por ejemplo? Sí. Vale, genial, porque, o sea, lo usaremos si no Oyama se instala relativamente rápido. Vale, perfecto. Pues vamos a ver. Vale. Me cuesta, casi prefiero que interrumpáis porque me pierdo con el chat, porque se me abre el mensaje como un minuto tarde y no me entero. ¿Quieres probar? Vale. Vale, sí, o sea, realmente son válidos muchos, ¿vale? Los tirados más famosos sería utilizar Hugging Face, que creo que es mundialmente conocido, y Oyama ahora mismo está cogiendo mucha relevancia. Entonces, por eso, pero hay muchos más, ¿vale? Vale. Perfecto. Aquí está. Vale, entonces, aquí qué ocurre. Hay que entender que esto aparece como respuesta un poco en un contexto en el que la capacidad técnica se concentra sobre todo en determinadas empresas, ¿vale? O sea, pongámonos en situación y vayamos con unos años atrás, ¿vale? Entonces, lo dicho, los primeros grandes modelos, al final, que estaban teniendo impacto, pues lo que sabemos es que eran los propietarios, ¿vale? Es decir, no tienen una comunidad detrás, no tienen acceso, o sea, no dan acceso completo ni a sus pesos, ni a su arquitectura, ni a su código, ni a su proceso de entrenamiento, ¿vale? Aunque suban o aunque escriban cierta información, ¿vale? Entonces, la consecuencia es que la capacidad técnica se queda concentrada en estas empresas, ¿vale? Y esto lo que genera es dependencia tecnológica, ¿vale? Entonces, el arranque de los LLMs fue en este contexto, ¿vale? Hasta la aparición de GPT-2, que tuvo un papel importante porque mostró que se podían abrir los pesos y acelerar la investigación, ¿vale? Entonces la comunidad lo que vio es que compartir modelos permite experimentar más rápido, pero también encontrar pues desvíos o posibles problemas, ¿vale? Entonces, a partir de esta prueba, empieza a crecer un poco la presión por la aparición de un ecosistema más abierto, ¿vale? Es decir, si la inteligencia artificial va a seguir teniendo impacto, pues que no se podía quedar completamente cerrada en 4 grandes propietarios y que no tuviésemos un ecosistema open source, ¿vale? Genial. Vale. Entonces, nos situamos un poco entre los años 2021-2023 y se empieza a consolidar esta respuesta de comunidad, ¿vale? Aparecen iniciativas que son más académicas, como el Euler AI, que impulsa alternativas, ¿vale? Estas que estamos viendo. Entonces, ya es una demostración de que no tienes la necesidad de depender de un sistema cerrado, ¿vale? Sino que estos modelos abren la puerta a investigación, experimentación, desarrollo, todo esto fuera de de las grandes compañías, ¿vale? Y vemos ejemplos pues, como Bloom, por ejemplo, que es de los más famosos y también al final en lecturas referencia a un paper bastante interesante, ¿vale? Un poco que habla de capacidad multilingüe y toda la cantidad de idiomas para lo que se refleja Bloom, ¿vale? Entonces, que demuestran que se puede publicar modelos muy grandes y que sean este tipo de ecosistemas, ¿vale? Entonces, efecto importante, se rompe la idea de que solo los modelos cerrados podían llegar a cierta escala, ¿vale? Sí. Vale. También llaman pues, por el fine-tuning, derivados, es decir, empezamos a ver operaciones que estaban conceptualmente asignadas a modelos propietarios que se empiezan a salir de ese esquema, ¿vale? Por lo tanto, ya no es solo que se llegue a una capacidad de modelo a un nivel, sino que además es el cambio de paradigma, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Modelos reutilizables y el foco, pues, dejó de estar en sí, en si se puede o no, porque ya se ha demostrado que se puede, sino en para qué, cómo, ¿vale? Vale. Os voy lanzando alguna pregunta, ¿vale? ¿Alguien me dice algún contexto en el que vea sentido utilizar un modelo open source frente a un propietario? Una tarea que sea muy sencilla, que no requiera de mucha capacidad, ¿no? Bueno, realmente o sea, lo que estás un poco queriendo decir es que estás ya dando por hecho que si es open source va a ser o que tienes limitaciones de cómputo o que das por hecho que son modelos algo más limitados. Sí, bueno, también los hay, por ejemplo, DeepSeek creo que tiene el modelo completo liberado, ¿no? Pero claro, necesitarías una máquina enorme para poder correrlo a un nivel aceptable de rendimiento, ¿no? Entonces, la gente que normalmente usa modelos en local son modelos destilados chiquitillos que no te dan la misma calidad en la respuesta que te daría un modelo de pago, ¿no?
Vale, por ejemplo. Sí, o sea, sí es verdad esas limitaciones un poco de hardware que se necesitan, pero supongamos que tenemos la capacidad de recibir cualquier tipo de servidor y apoyo, ¿vale? Pensemos un poco en negocio, cuál sería nuestro requisito máximo para optar por esta solución. Seguridad. No sé si veis algún sector en concreto, por ejemplo, que deba optar por open source en lugar de cloud, por ejemplo, o bueno, Eh, de los propietarios. Pues yo sí lo vería conveniente cuando son cosas que requieren privacidad, ejecutar modelos en nuestra propia infraestructura, eso es lo que provee, que nuestros datos no se compartan con este tipo de empresas como Cloud u otros, precisamente por eso, de pronto algún sistema de banco, no sé, compañías de abogados o cosas por el estilo. Sí, o sea, sí que es verdad que tú puedes utilizar modelos propietarios e incluso pues, seguir ciertas líneas de privacidad, ¿vale? Pero sí que hay sectores como defensa que directamente no se pueden permitir que el cómputo sea fuera de unos sistemas propios. ¿Por qué? Porque no pueden delegar esa seguridad y esa privacidad, por ejemplo, en un entorno externo. O sea, no se lo pueden permitir. ¿Lo vemos? Y una pregunta, entonces, ahora con lo de Cloud y pues la defensa de Estados Unidos, ¿ellos estaban corriendo Cloud en sus propios servidores? Lo desconozco, pero lo dudo, porque tú no puedes tener en tu propio servidor un modelo de cloud. Entendiendo llevártelo, pues, o sea, tú no eres capaz de meterlo en un pendrive infinito y llevártelo a un servidor que esté desconectado del mundo y que esté, vamos, que sea en tu propio sistema. Ok. Alejandro. Era la misma pregunta que el compañero, porque en armamento y defensa de Estados Unidos están usando modelos propietarios. O sea, puede ser, justo Estados Unidos, lo desconozco, por lo menos sé que en Europa no es posible. ¿Por qué? Básicamente porque la mitad de mis proyectos han sido en defensa. No sé, yo lo que he escuchado por noticias. No, pero bueno, podría ser. O sea, no sé qué limitaciones habrán tenido, ¿vale? Quizá lo utilizan solo para determinados tipos, ¿vale? Sí que es verdad que en función de... Normalmente este tipo de empresas cataloga la información con etiquetas, ¿vale? Pues imagínate que fuese por colores, pues información roja, amarilla y verde. Pues a lo mejor para Ya no determinado tipo tienen de información sí que les dejan optar por este tipo de modelos, para otra tienen la necesidad de que sea Ya no te ejecución propia en necesitan. servidores, ¿sabes? Porque ya me consiguió otro. Sí, entiendo lo que me quieres decir. Eso, a lo mejor Ajá. usan modelos fine-tuneados a propósito o algo así. Es que Es desconozco, la verdad. broma, pagué mis datos. Además, bueno, sí que es verdad que tienes más libertad cuando es un open source para hacer el fine-tuning tú, pero no sé si alguno lo ha visto, pero tú tienes la capacidad de hacer fine-tuning sobre algunos modelos propietarios, siempre que te den la opción de ello. ¿Vale? O sea, es decir, por ejemplo, si tú trabajas en Azure y sabes que con Azure tienes acceso a los modelos de OpenAI, no sé si alguno ha tenido la oportunidad, hay determinados modelos que te Cara permiten de hacer Juan fine-tuning Carlos. a partir de su plataforma. Que pero está bueno. ¿Vale? Es decir, teóricamente se dice que tú puedes fine-tunear un modelo open source, pero no uno propietario, pero tiene estas excepciones siempre que te lo permitan. ¿Vale? Eso no lo sabía. Y además, es curioso porque el fine-tuning de un LLM, la gente sobre todo que venimos de Deep Learning, Machine Learning, pensamos que necesitamos para hacer fine-tuning, no el entrenamiento propiamente dicho, que necesitaríamos una cantidad de ejemplos ingente. Y realmente estamos hablando de cantidades del orden de a partir de 300 registros. ¿Sí? Entonces, al final son cantidades que no siempre están en los registros que podríamos pensar, que tienen que ser 10 millones para hacer un fine-tuning. No, para nada. Mejor calidad de datos que cantidad de datos. Sí, sí, sí. Y a partir de 500 para algunos entornos concretos puede ser incluso suficiente. Entonces, bueno, simplemente como comentario. Vale, perfecto. Vale, entonces aquí tenemos, ya sabemos que tenemos el ecosistema abierto, ¿vale? Y entonces ahora tenemos competición de calidad entre modelos cerrados en función del caso de uso, ¿vale? Y aparecen estas familias que conocemos que son Llama, Mistral y los, bueno, Cowen y Dixie o Phi, ¿vale? Y esto que es una oferta gigante, todos los que vienen de Asia y muestran que ya no es un fenómeno marginal, ¿vale? Está a la orden del día y además tienen mucho nivel, ¿vale? Entonces aparece un debate nuevo, ¿vale? No tan importante, pero ya no basta con decir que un modelo es abierto, ¿vale? Sino que hay que ver un poco la diferencia entre que es full open source o que nos están dando acceso a los pesos, ¿vale? Pensémoslo como, vale, oye, nos estás dando pesos, código y licencia permisiva, es decir, se lo podemos usar de forma totalmente abierta, o nos estás dando los pesos, son públicos, o sea, accedemos a ellos, pero tienes restricciones de licencia o tienes falta de apertura completa del proceso porque no te la, para que no te la quieren facilitar, etc. ¿Vale? Entonces, esta distinción
realmente es fundamental, porque dos modelos pueden parecer abiertos, pero no tienen por qué tener las mismas características, ¿vale? Entonces eso siempre, pues en descripción del modelo lo tienes, ¿vale? Simplemente como comentar. Vale, entonces, ahora, esta es bastante importante y engloba también a los modelos propietarios, ¿vale? Porque además de aparecer pues grandes familias abiertas, hay una tendencia ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y es lo que seguramente habréis visto o habréis leído en artículos, no sé si lo habéis visto, que son los SLMs, por ejemplo, cuando hacen referencia a eso. ¿Alguien lo ha visto? Vale, no. Básicamente, la idea que se llevaba, y vale también para los propietarios, era a lo largo de los años, cuanto más grande, más complejo, más inversión en el entrenamiento, es decir, GPT-3, GPT-4, GPT-4 o GPT, este tipo de modelos, era cada vez más grande, cada vez mejor. ¿Vale? Y de Ya se repente llegan a anunció en un punto octubre, en el ¿no? que se dan cuenta de que O tienen sea, no sé. tareas atómicas más sencillas y que realmente la tendencia es que necesitan también modelos que sean pequeños, eficientes, pero válidos. ¿Vale? Entonces, esto cuando en artículos veamos SLMs, a lo que se refiere es a eso, una versión reducida, ¿vale? Que en muchos ámbitos tiene sentido. Perfecto. Entonces, la idea clave aquí es que no siempre hace falta un modelo gigante para que sea útil, ¿vale? Sino que un modelo pequeño puede ofrecer un rendimiento suficiente, ¿vale? No mejor, pero con mucho menos coste, ¿vale? Entonces, al final, pues ejemplos como Mistral de 7 billion demuestra que es un modelo pequeño que puede rendir muy bien si está bien diseñado, ¿vale? Entonces, al final lo que nos están mostrando es que los SLMs pueden ser muy útiles para un despliegue local y entornos con recursos limitados, en este caso que queremos algo open source, pero para propietarios lo podríamos incluso englobar, ¿vale? Aquí ponemos el ejemplo de TinyJama, que directamente es un modelo que podemos descargar en nuestro ordenador sin ningún tipo de problema y que nos va a ocupar menos de 1 giga. ¿Vale? Luego, de hecho, en el notebook hacemos alguna referencia a TinyJama y también vamos a ver cómo pues, los resultados que se obtienen no son los mejores. ¿Vale? Vale. Total, la eficiencia entonces se ha convertido en una ventaja estratégica. ¿Vale? No va a ganar el modelo más grande, sino que lo importante va a ser el equilibrio, el trade-off entre calidad-coste y, bueno, y facilidad de despliegue, pero eso se entiende. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, ahora vamos a ver un poco cómo podemos dividir estos modelos, ¿vale? Porque evidentemente no son todos iguales y habrá que clasificarlos para entender un poco qué puede hacer cada uno, qué recursos necesita y en qué contexto pues, conviene usarlo, ¿vale? Entonces, el primero y más evidente es por tamaño, ¿vale? Entonces, no sé si estáis familiarizados, pero al final lo que va a medir el tamaño, normalmente, ¿vale? Lo va a medir el número de parámetros, ¿vale? Es decir, modelos pequeños que los tendrá entre 1 y 6.000 millones, ¿vale? Los billion, que suelen ser rápidos, pues típicos de despliegue local, ¿vale? Entonces esto pues, puede valer para tareas sencillas, para algún tipo de operación de agente, prototipos, ¿vale? Luego modelos medianos, ¿vale? Entre 7 y 30, que ya para un laptop estándar como el que podemos tener nosotros, pues sí que tiene un equilibrio interesante, pero ya puedes pedir tareas bastante más complejas sin necesitar una infraestructura extrema, pero ya nuestro ordenador se empieza a quedar corto, ¿vale? Si cambiamos ya a modelos grandes, muy grandes, pues evidentemente ofrecen un muy buen rendimiento, pero ahora sí requieren mucho más hardware, ¿vale? Entonces ya estos, por encima de esta escala, su uso va a estar mucho más restringido, ¿vale? Por costes y recursos. ¿Sí? Perfecto. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es la arquitectura. ¿Alguien me puede decir qué arquitecturas nos vamos a encontrar? ¿Con qué arquitectura? Para imágenes. O sea, sí, o sea, entiendo el uso, pero bueno, o sea, veo aquí un poco alguna mezcla conceptual. O sea, sí que es verdad es que, o sea, un LLM realmente la arquitectura que tiene detrás es la de los transformers, ¿vale? Entonces, o sea, un decoder only o sea, usa esa arquitectura. Ey, CNN es que es verdad que se usa para ey. imágenes, pero en el ámbito y de hecho la arquitectura es no completamente distinta porque comparte partes, Hola, Dulce. pero o sea, no viene al caso. Vale, vale. Entonces, como siempre, las mismas arquitecturas que nos podríamos encontrar, ¿vale? Eh, evidentemente, siempre referenciado a los de Code Only, ¿vale? Que son los que predominan Estoy con el teléfono. en la literatura y en los usos, ¿vale? Vamos a ver a las 9:30, a ver si. Vale, perfecto. Me Que preocupa un siento poco que ya nos lo de comienzan a ver. CNNs y Transformers. O sea, se entiende que
La ¿Y en tu arquitectura casa? Transformer ¿A es qué la hora que tienes? da pie ¿Quieres que? a este tipo de modelos. A las 11, O sea, lo que hablábamos siempre en la primera clase. Modelos que Si no conversan, las 10 no generamos damos. texto, generamos código, predecimos el siguiente token a partir del contexto previo. O sea, un poco esa es ¿Y tu carro no tiene la una arquitectura aplicación? común de los LLM modernos. ¿Vale? ¿Qué? ¿Tu carro no tiene una aplicación? De código. Pues para ver cuánto tiempo carga. Pues está en el albergo. No digo tu carro. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a poder clasificar también por idioma y dominio, ¿vale? ¿Y qué vamos a tener? Pues modelos multilingües, evidentemente, ¿vale? Que como su función única, están pensados para trabajar con muchos idiomas, ¿vale? Y modelos especializados, ¿vale? ¿Cuándo van a ser útiles los multilingües? Pues cuando en este caso editamos con la arquitectura ANSYS, ¿vale? Es decir, rendir en un entorno lingüístico concreto, ¿vale? También a nivel de dominio, ¿vale? Es decir, si necesitas un determinado conocimiento de nicho o una determinada forma de expresión, pero no indicada en prompt, sino algo más que haya calado algo más, pues puedes necesitar un modelo adaptado a esas áreas concretas, ¿vale? Y esto es relevante pues en entornos profesionales, ¿vale? Porque ahí el valor no está en usar un modelo general, sino en tener la capacidad de ajustarlo a ese contexto concreto, ¿vale? Entonces sería la ventaja competitiva, ¿vale? Y aquí es donde, de forma teórica, aparece la posibilidad de tomar un modelo base y adaptarlo, que sería sencillo en el mundo open source, ¿vale? Es decir, el fine tuning de mover un modelo a un dominio que te interesa y que se convierta en una herramienta mucho más útil, ¿vale? Simplemente facilita la especialización, ¿vale? Perfecto. Vale. También a nivel de entrenamiento. Seguramente veis las coletillas como base, instruct, en modelos, ¿vale? Y sobre todo, como he visto que teníais muchos Oyama, ahora igual no se ve tanto, pero antes casi todos los modelos tenían una variante con ese tipo de sufijo, ¿vale? O sea, se sigue viendo. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es otra manera que distinguir entre estos modelos base y estos modelos instruct, es distinguir el modo de entrenamiento, ¿vale? Es decir, el modelo base se va a esperar de él que continúe un texto, ¿vale? Pero que no tenga por qué ceñirse a unas instrucciones, es decir, aprende patrones del lenguaje, pero no tiene por qué estar fine-tuneado para obedecer órdenes humanas de forma clara, ¿vale? Y sobre todo estructurada, que es algo que repetimos continuamente y que nosotros humanos muchas veces es lo que buscamos, ¿vale? En cambio, un modelo instruct, ¿vale? Su ajuste ha sido optimizado para obedecer, seguir una línea, entablar un diálogo ordenado, responder con un formato útil, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de modelos van a ser algo más prácticos de entrada, ¿vale? Pero los modelos base pueden ser, o sea, realmente son los candidatos si necesitamos hacer un ajuste, ¿vale? Porque no es un ajuste sobre un modelo ya dirigido, ¿vale? ¿Queda claro esto? Sencillo, ¿no? Perfecto. Vale, Enrique. Perdona, yo tenía una duda de la diapositiva anterior muy rápida. ¿Vamos a hacer un ejemplo práctico de fine-tuning? Sí, mi idea es que... ¿O en algún momento? Sí. Vale. Además es que, o sea, bueno, algún compañero ya vamos, ha adelantado algún concepto, y es que intentaremos también tratar pues, de optimizar algún modelo, ¿vale? Es decir, pues que sea de un tamaño que se nos vaya un poco de las manos, intentar optimizarlo para tener una versión reducida, pero sin renunciar a la capacidad, y también hacer un fine-tuning, ¿vale? Con otro grupo hicimos un fine-tuning de un modelo bastante limitado, entonces no se apreciaba tanto, y voy a intentar preparar uno un poco más vistoso, ¿vale? Pero sí que es verdad que o sea, el fine-tuning lo vamos a hacer en nuestro laptop, ¿vale? Lo puedo hacer en un servidor, pero entonces lo tendré que hacer yo solo. Entonces, la gracia es que lo podamos hacer todos. Vale, gracias. Vale, nada. Vale, lo siguiente es... a ver. Vale, sí, por licencia, ¿vale? Que al final esto pues, es una de las partes más importantes y sobre todo de lo que menos nos preocupamos muchas veces, ¿vale? Al final que un modelo esté disponible no significa que se pueda usar sin restricciones, ¿vale? Entonces, antes de trabajar con un modelo hay que mirar qué referencia tiene, qué licencia tiene como referencia para, pues como si fuese una parte de requisitos más del sistema, ¿vale? Porque tenemos, como vemos aquí, las permisivas, que pueden ser la del MIT, Apache, que pues facilitan el uso, ¿vale? Puedes incluso modificar ciertas cosas y permite despliegue comercial, no siempre, pero luego tienes licencias más restrictivas, ¿vale? Es decir, te permite acceder, te permite utilizarlo quizá en un ámbito académico, pero
no permito que de forma abierta se mueva a un entorno comercial, ¿vale? Entonces, hay que hilar muy fino para no meter la pata, ¿vale? Es decir, echar una conclusión muy clara y muy evidente, que si el modelo es abierto, aún así hay que preguntar hasta qué punto es abierto, ¿vale? Si te cambian lo que puedes o no puedes hacer con ese modelo, puede cambiar tu elección en un proyecto real, ¿vale? Nivel de uso, nivel de usuario, no tienes ninguna restricción de tipo, ¿vale? Vale, ahora, ¿a alguien se le ocurre De hecho, para poder saber si hay luz, te di un número, el número de reporte ese que te di en el WhatsApp. pregunta sencilla? ¿Cómo podemos acceder y desplegar modelos abiertos? ¿Qué? Un WhatsApp te di un Pues número con de reporte. Hugging Face o Llama, pero desplegarlo en un servidor. Bueno, tu ordenador podría Marcas ser al un servidor. 071 y Vale, o preguntas sea, por entiendo Oyama y Hugging Face, por ejemplo, y ¿qué guardamos? Si guardamos algo, ¿es obligatorio guardar algo? ¿No? O sea, por hacer un poco así de debate y que nos quede a todos más claro. Tienes que descargar el modelo Ujú. y luego lo puedes desplegar en el local o por túneles de Tilescape, por ejemplo, y accedes desde otros dispositivos. Y lo tienes, pues descargas el modelo, ejecutas, enciendes y ya te puedes conectar. Normalmente vienen ya con la interfaz de chat. Vale, o sea, lo que tú, vamos, lo que comentas es que la forma más directa y sencilla es te descargas los pesos del modelo y interactúas con él desde una user interface que te sirva, pero si no, lo puedes hacer desde tu terminal, porque lo tienes en local, Sí. ¿no? Vale. Y existe comunidad open source que pues imagínate que yo me compraba el ordenador este que no tiene memoria RAM casi, que solo es para, vamos, solo te permite visualizar, pero todo el cómputo tiene que estar fuera de él. ¿Podría utilizar este tipo de modelos de alguna otra manera? Necesitas un servidor con VRAM o Vale. acceder a un repo a lo mejor que Sí. tenga. Podrías contratar una máquina virtual con una VPN en otro sitio, a través de Linux, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, de hecho, vamos, proveedores de Sí. cloud o de hecho Hugging Face, lo que te hace con modelos grandes y con algún determinados modelos es, oye, aunque sean open source, yo a través de API te permito usar mi infraestructura para que tú hagas llamadas al modelo. ¿Vale? Igual que vamos a ver modelos open source que están alojados en AWS, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, cuando ¿A ves qué un hora coste nos asociado, quedamos, muy Luz? probablemente no es estás ¿A las recibiendo un 7? coste por Llama el al uso del modelo, sino estás 071, recibiendo un mi coste amor. por el uso de la infraestructura. ¿Entendemos esto? Perfecto, En el pues WhatsApp vamos te a dejé ir el número de repasando. reporte. Vale, vamos a tener tres Ya me grandes dice vías, que hay un ¿vale? reporte levantado. Instalación local, como decía el compañero, ¿vale? Pues, en plataforma y en la nube. Y la tercera, mediante APIs, ¿vale? Aunque tenemos que entender que la mayoría de usos en cloud, en la nube, van a ser a través de APIs, ¿vale? Porque es la forma más sencilla de interactuar, ¿vale? Vale, entonces, ¿en qué consiste la instalación local? Pues en descargar los pesos y ejecutar el modelo en tu propio hardware, ¿vale? Entonces, ventajas que tienes, el control. Todo ocurre en tu entorno, ¿vale? Es decir, o sea, no tienes ni siquiera la necesidad de estar conectado a Internet. Y eso va a la segunda, que es la privacidad, ¿vale? Es decir, los datos no tienen por qué salir de tu organización. Entonces ya tenemos ese escenario que comentábamos al principio de un gran banco, defensa o etc., ¿vale? Y, bueno, la personalización también, ¿vale? Pero muchas veces se olvida que no es que no tenga costes, esto tiene costes porque necesitas memoria, porque necesitas capacidad de cómputo, porque necesitas mantenimiento técnico, en caso de que sean tus propios servidores, ¿vale? Además tienes pues el rendimiento y la latencia que vayas a tener depende mucho del hardware disponible, ¿vale? Entonces, pues evidentemente aparecen flujos como transformers o llama que hacen pues, que este proceso sea más accesible para el usuario, ¿vale? Entonces, pues, mejora la experiencia, ¿vale?
Ninguna de estas. No, ahí no lo pongas porque es basura. ¿Me permites una pregunta? Sí. Yo, por ejemplo, tengo mi duda de si automáticamente cuando corres un modelo local en el ordenador te accede a la gráfica o no. O se tiene que Depende. configurar. Depende. Normalmente está puesto como auto. Siempre. Pero porque es que tú ten en cuenta que, o sea, tu ordenador a lo mejor tiene gráfica, pero no todos tienen. Ya. ¿Sabes? Entonces normalmente está en auto, por decirlo de alguna manera, y se orienta a CPU. Vale. Pero si tienes, yo creo que si no indicas nada no debería. Pero te lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Si quieres le puedo echar un ojo. Le echo un ojo y lo comentamos. Sí, es interesante a ver si se tiene que configurar algo desde terminal. O sea, claro, no creo que tengas que configurar nada desde terminal, sobre todo si utilizamos frameworks así más amistosos, ¿vale? Pero sí seguramente hay algún, ahora lo podremos ver, pero hay algún flag que hace referencia a, es como cuando estás con PyTorch y pones CPU o CUDA. Sí, eso me Vale. refería. Claro, Como he pues visto que se llaman, pues digo, a ver si nos están ejecutando algunas cosas por eso. no, muy probablemente esté tirando solo de CPU, pero le echamos un ojo, ¿vale? Y si tienes si tienes el caso concreto, si quieres lo vemos juntos, o, ¿sabes? Nos lo vamos rebotando por correo o lo que sea, y normalmente viene muy guiado, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Gracias. ¿Tenéis mi email? No. ¿Estás diciendo no? Vale. Entonces, Pues Lo que lo quiero dejo en el es chat, ¿vale? jugar. Y así, para este tipo de cosas, o cualquier duda o problema, podemos comentar, ¿vale? Pues muchas veces hay casos que tienen medio miga y pues puede ser interesante verlo, ¿vale? Gracias. Nada. Vale. Perfecto. Vale. Igual que en Hub podemos optar por utilizar sus clientes, ¿vale? Sus clientes de framework o API, pues también se puede utilizar API directamente, ¿vale? Que es al final una forma muy común de trabajar, ¿vale? Que al final una API lo que te va a hacer, creo que todos más o menos podemos tener una idea, pero por si acaso alguien no la tiene, una API al final permite integrar rápido, ¿vale? Un modelo sin gestionar toda la infraestructura, ¿vale? Es decir, tú defines una serie de endpoints y de operaciones de forma que tú como consumidor lo que haces es adaptarte a esa forma de hacer la petición, pues como con OpenAI cuando hacemos, o con, bueno, da igual, o con Claude, cuando hacíamos petición uso de un modelo Haiku con estos parámetros, ¿vale? Pues esa es la estructura de petición que le llega a la API que han diseñado de esa manera, ¿vale? A ellos les llega esa petición en su infraestructura se realizan acciones y te devuelven un resultado, ¿vale?
Entonces, al final, lo que tienes es una opción muy práctica, ¿vale? Porque lo que quieres es, en El tu cheque caso, velocidad de Snap. desarrollo y no te importa tanto cómo hayan llevado, cómo hayan efectuado el cómputo, lo que quieres es que lo hagan, ¿vale? En cambio, pues, un servicio local, pues al final Pedacito, tienes tu modelo dentro de tu propia red, que es pedacito de mi lo corazón. mismo, ¿vale? Y, y bueno, interactúas de una forma un poco diferente, ¿vale? Porque se ejecuta en tu entorno, ¿vale? Pero puedes consumirlo también como si fuese un servicio estándar, que al final es lo que se está, cómo se está, cómo se está trabajando este tipo de arquitectura, ¿vale? A veces me explico de aquella manera, así que si alguien tiene dudas, que las tire. ¿Sí? Yo tengo una pregunta un poco básica. O sea, el otro día con con el cliente de Google y todo eso estábamos interactuando con los modelos a través de un SDK, ¿no? No hablábamos en ningún momento de API. Esto Sí. si es open source es diferente, no te proporcionan el wrapper este. O sea, tiene que ser No, a través de construir tú tus propias. O sea, no. O sea, ah, de hecho, o sea, no me parece una pregunta para nada básica. O sea, de hecho, me parece una pregunta que tiene mucho sentido y es porque cuando veíamos este SDK que reflejas, realmente lo que han hecho ahí es encapsular estas peticiones, ¿vale? Entonces, realmente con Google tienes las mismas dos opciones. Puedes utilizar su API en crudo, por decirlo de alguna manera, puedes utilizar su forma programática, pero realmente lo que estás haciendo es lo mismo, hacer peticiones, pero encapsuladas, más user-friendly, ¿vale? Es decir, te queda todo, el código te va a quedar mucho más clean, ¿vale? Y en la tercera iteración sería ya directamente utilizar una user interface. ¿Vale? Es decir, pues esa pantalla que se te abre, que tú escribes, que a la derecha puedes tener eh, una serie de barras que colocas la temperatura y este tipo de parámetros, ¿vale? Pero si lo piensas, en los tres casos, lo que estás haciendo es rellenar un formulario con una serie de parámetros que reciben para hacer una operación de cómputo. No sé si responde a tu pregunta. sí, sí, perfecto, que con todos puedes llamar a los modelos de todas formas, vaya. O sea, Sí, independiente que sea de. Vale, genial, gracias. sí, sí. Y si en algún momento no te lo permiten, que podría ser, puede ser que incluso algún endpoint lo tengan restringido, pero todo eso o sea, serían criterios de diseño suyos, ¿vale? La idea es que no. O sea, normalmente te dejan interactuar con cualquier tipo de operación. Lo que sí que hacen es que protegen determinadas operaciones, como por ejemplo, imagínate que tuviésemos una operación en el endpoint que fuese get API key, porque quieres saber si la tienes cargada, pues ese tipo de operaciones suele estar más protegida, pues de forma de devolverte el valor, de pues que no se pueda capturar el paquete, que no te aparezca en el buscador, no sé, tiene sus cosas, ¿vale? Ok, vale, pues seguimos. Vale, y ahora, vale, vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿vale? Un poco de qué familias merece la pena conocer, que las hemos nombrado, ¿vale? Y sobre todo criterios de comparación, que todos creo que los tenemos en mente, pero así los recapitulamos y y al final pues, comparar bien es tan importante como conocerte los nombres, ¿vale? Entonces, eh, las familias que habría que conocer son estas cinco, ¿vale? Serían las relevantes y cada una destaca por pues como se llama, pues enorme ecosistema, sabemos el tiempo que lleva, el nivel de adopción que tiene, ¿vale? Entonces, Mistral, pues
prácticamente, o sea, un icono del open source, ¿vale? Y es de los modelos más versátiles y pequeños que hay en el mercado. Bloom realmente es una referencia por lo que se ha utilizado en entorno académico. Y por último tenemos los que hacen referencia a asiáticos, ¿vale? Que al final son los que han dado un nivel muy sorprendente, de forma muy rápida y mostrando que la innovación pues, no está en una sola región como pensábamos o como a priori parecía, ¿vale? Entonces, realmente con estas 5 familias tienes cubierto prácticamente todo el espectro de código abierto. Vale. Perfecto. Entonces, ahora, tenemos que mirar varios criterios cuando entremos a un proyecto, ¿vale? Entonces, lo primero es qué calidad real necesita tu tarea, ¿vale? Entonces, no importa lo bueno que sea el modelo en general frente a los datasets conocidos, sino cómo se comporta tu modelo en el problema concreto que te interesa, ¿vale? Porque tenemos todos claro cómo se evalúa un LLM. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, pues yo personalmente he hecho unos casos con Amazon Bedrock que se le ponen ciertas funcionalidades, o sea, cierto texto y se espera que responda de cierta manera. Pues no con una respuesta exacta, pero sí que vaya en línea con el test que se está haciendo. Vale, o sea, sí, lo meteremos vamos, en nuestro itinerario, ¿vale? Porque esto realmente es importante y solo por meterle un poco de idea, cuando abrimos un modelo, muchas veces nos sale una especie de catálogo de exámenes, ¿vale? Que realmente son test estándar, benchmark, a los que han enfrentado ese modelo y ese modelo ha recibido un score, ¿vale? Entonces, en función de la tarea, hay un dataset asociado, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de esa manera, pueden hacer la comparativa entre modelos y que todos los modelos en un mismo ámbito se comparen utilizando un mismo conjunto, ¿vale? ¿Entendemos? Es decir, si a nosotros nos llega que Claude 4.1 tiene un 86% en el conjunto de problemas matemáticos, es un conjunto abierto que tú puedes acceder, que tiene una serie de problemas matemáticos con problema-solución y que todos los modelos se enfrentan a ese conjunto, a ese examen, ¿vale? Entonces, en función del score que tenga, en ciertos gastos, ¿vale? Porque tienes que pagar si es necesario una infraestructura, tienes que, bueno, sí que es verdad que no solo la infraestructura, sino todo lo que alimenta esta infraestructura, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final es capacidad de cómputo, ¿vale? Cómputo, memoria, operación técnica, ¿vale? Entonces, al final que te estén dando los pesos y te lo puedas descargar, pues sigues teniendo relativa desigualdad porque pues, no puedes poner el servidor, acceder a un servidor, crear un servidor de tipo básico. ¿Vale? Vale. Esta era una pregunta que lanzaba un compañero, ¿vale?
aparece el problema del coste y del tamaño, ¿vale? Entonces, la gente cuando tenemos limitaciones de coste, por ejemplo, pues nos volvemos creativos. Entonces, tú tienes un modelo concreto y, y no puedes tratarlo, pues lo que quieres es intentar podarlo al máximo posible sin perder calidad, ¿vale? Entonces lo que hacen es pues desarrollar estrategias, ¿vale? Que son estas que tenemos aquí, ¿vale? Cuantización, al final lo que quieres es reducir la memoria necesaria que necesita el modelo, ¿vale? Distillation, lo que quieres es que modelos pequeños aprendan de modelos grandes. Es decir, copiemos el comportamiento, pero con mucho menos coste, ¿vale? Una especie de llevado al día a día, pues tú puedes coger una chaqueta con un coste brutal o una chaqueta de la misma calidad y con el mismo estilo, pero de una tienda que no tiene ese prestigio, que a ti a lo mejor no te tiene por qué importar, y es la misma chaqueta, ¿vale? Mientras te solucione el problema, ¿vale? Entonces al final lo que estás buscando es eh, arquitecturas, o sea, hacer arquitecturas más eficientes o dar modelos, ¿vale? Sí, con todas estas técnicas, es decir, aligerar. Sí. Vale. Y para terminar, privacidad y seguridad. Un flujo completo puede tener distintos puntos de fuga. Entonces, no quiere decir que lo que te lleves a cloud es inseguro, porque hay muchísimas maneras de añadir capas de seguridad en cloud, ni quiere decir que el local sea automáticamente seguro, porque en muchísimos casos hemos visto en periódicos como ha habido ciberataques sobre empresas relativamente seguras y en sus propios sistemas. Entonces, no quiere decir que porque tengas un sistema en local sea automáticamente seguro y no exista ningún tipo de riesgo y no, ¿vale? Simplemente eso. Vale. Y para terminar, marco legal. Que no os quiero dar la base, ¿vale? Preguntas, dudas, please. Ya se vio MVP. Ujú. Vale, puedes entrar si queréis. Son 5 preguntas sencillas, así si aparece algún fallo, comentamos. Y aprovechemos también estas preguntas para, si vamos, este rato para preguntar lo que queramos.
Vale, pues le damos y el que no haya podido entrar, que lo siga por la pantalla. Intentar, si es sencillo, intentar responder medio rápido, no lo hacéis para el final para que no nos comamos todo el tiempo de espera. Vale, pero vamos a pensar la respuesta. que tampoco- Vale, el uno entiendo que el que sea se ha equivocado. Vale. Y pues evidentemente es la yo, porque no tiene que ver. Vale, el 2 realmente tú sí que puedes categorizar, pero ya no solo de código abierto. Cualquiera, pues las restricciones legales, si las tiene cualquier modelo, pues los puedes categorizar utilizando eso. Mira, Dígame, tengo Esta podría dos. esperar que respondieseis dos, pero dígame. bueno, hay una bastante más clara. Perfecto. Esto más que por conocerlo, debería de ser por descarte, ¿vale? Porque el resto de modelos muy posiblemente sí que incluso los hayáis utilizado. ¿Qué? Tengo dos. Mira, ella es 61 en México y ella es 49 en México. Y ni siquiera juego con eso, bien poquito. Eso ya está por lo mal. Vale, bueno, simplemente era por descarte, que es la descripción de Bloom. Y me Claro, y me no corriste no del no es importante cómo juego, fue. me sacaste. Yo lo tengo Juego. bien bajo. Cuidado. ¿Qué tiene? El juego no se emparejó por algo. Tienes que estar llorada. Mínimo. Ay, el juego no se emparejó por algo. No vas a brincarse eso del juego. ¿Es en serio? ¿Y me vas a seguir ignorando otra vez? ¿Me vas a rechazar? Dice que sí, algo niño, y no sé. Yo pues ya cargó. ¿Ya Marca. cargó Genial. qué? Evidentemente, Marca eh, Usuario 71. realmente sí que Ya, tienen riesgos de ser olvidado, ¿eh? O sea, ya no me le vas a poder mandaste decir el eso. reporte. Sí que tienen mucho menos y quizá no son, o Que no nos son tan digan a qué evidentes, ¿vale? Entonces, horas. bueno, pues lo podría entender. Ya pasaron 5 Su horas. rendimiento, mm, yo diría más al contrario, que no supera los modelos cerrados. O sea, lamentablemente, los modelos propietarios normalmente se sostienen en pasta y con financiación suele ser más sencillo tener avances, ¿vale? Aunque es muy bonito que la comunidad open source avance y de esa manera, pero la realidad es. Perfecto. Pues pasamos a Guarda este. vamos a tocar un poco de código. Lo primero, ¿tenéis a llamar todos, casi todos? ¿Alguien no tiene? Es decir, si abrís la terminal y ponéis o llama, ¿lo tenéis instalado? Sí, perfecto. Vale. Entiendo que todos más o menos tenéis en contexto. A ver, vamos a hacer aquí. En su página. ¿Entendéis ahora? Bueno, ahora y antes me imagino. Todo esto que veíamos de tools, thinking, embedding. ¿Entendéis estas capacidades? ¿Os acordáis de las tools que vimos el último día? Aunque solo sea la tool más sencilla para el formato. Ya sabéis que con este filtro vais a ver qué modelos las aceptan. Si no lo tuviese,
quiere decir que no, o sea, no va a ser un input de parámetro y por lo tanto no vas a poder utilizar esa funcionalidad, ¿vale? Y evidentemente, embedding es simplemente hacer el embedding, ¿vale? Vale. Para la clase de hoy, yo había preparado estos cuadros, ¿vale? Os los voy a poner aquí. Os voy a poner en el chat, ¿vale? Para que podáis hacer copy-paste del modelo y hacerle full. Meditron es de hace un par de años, ¿vale? Entonces, no es un modelo para nada, no es ninguna maravilla y encima ocupa 4 gigas, ¿vale? Podéis coger cualquier otro, ¿vale? O cualquier otro, o utilizar simplemente con estos 3, ¿vale? He intentado coger 2 especialistas, este porque de esta familia me encanta y es muy pequeño y un funcionamiento muy bueno, y el Peña porque es un clásico y bueno, también así vemos como un modelo de este tipo también tiene sus limitaciones, sí que es verdad que es enorme, ¿vale? Os ha tenido que llegar el notebook con todo, ¿vale? Bueno, de hecho, os han subido ya los de las clases anteriores. ¿Alguien lo ha mirado hace poco? Vale. Revisar el correo, ¿vale? Pues acaso se me ha ido y para que os lo dejen subido. De todas maneras, para este lo que he hecho es subirlo entero, ¿vale? De entrada. Y así le damos un vistazo. Os he puesto este token de Hugging Face, ¿vale? Porque, bueno, no tenéis por qué tener cuenta, y además gratuita. Entonces os he dejado el mío para que tiremos los básicos y ya está, ¿vale? Entonces, si alguno ejecuta y le da un error de exceso de peticiones y tal, pues puede ser porque estamos varios a la vez. Yo no lo voy a estar usando, pero por si acaso, ¿vale? Entonces, son menos 10. ¿Queréis que hacemos el descanso ahora y nos vemos en 15 minutos? ¿Parece bien? Ok. Pues nos vemos ahora en 15 minutos. Vamos a ver básicos de Oyama, Hugging Face y luego son 4 ejercicios, ¿vale? Siempre nos quedamos un poco como al final yendo corriendo, entonces la idea es que nos dé tiempo a todo y lo vemos tranquilamente, ¿vale? ¿Tenéis todos el código abierto? Os he pasado también un requirements con algún paquete que había que instalar, ¿vale? Añadirlo en el entorno para ir ejecutando, si no os dará error. Aquí el models y aquí vamos a tener todos los binarios y la referencia a los modelos descargados, ¿vale? Nosotros, cuando hacemos el llama list, la información está saliendo de aquí, de esta carpeta models del punto llama, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar si, bueno, no podemos descargarlo porque en el ordenador en cuestión no podemos, pero lo quiero usar en ese ordenador? Realmente se puede descargar desde otro servidor, meter esta información en un tag de data con un túnel, a ver al servidor que te interese, y lo podríamos copiar y pegar aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, perfecto. Simplemente para que veamos de dónde sale, que no es magia, ¿vale? Es decir, lo tienes aquí en local y te ocupa los gigas que toque, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí tenemos los grupos que hemos ido haciendo, ¿vale? Perfecto. Para chat, igual, tenemos objeto de chat, donde le tenemos que pasar el qué, pues el modelo y, en este caso, pues la lista de mensajes, ¿vale? Con el mensaje vamos, el que le enviamos como usuario, ¿vale? Disponemos de la versión normal o stream, ¿vale? Aquí tenemos el flag, ¿vale? ¿Dónde podemos ver toda la configuración? Aquí, ¿vale? Vemos tools, si compete, aquí tenemos todo, ¿vale? ¿Qué andaba buscando para el pelo? Pero está muy chiquito. ¿Habéis ejecutado hasta aquí sin problemas? Está súper chiquito, está así. Así chiquito. ¿No? Menos de 400 mililitros. Mira.
Perfecto. 4 echado de champú. Primera posible diferencia que podemos ir viendo. 4 echado ¿Vale? de champú. Lo primero. No, solo es para el cuero Bueno, cabelludo. aquí vamos a ver varias diferencias. El resto del pelo ¿Quién me se puede dice lavar qué normal. diferencias Pero con sí es respecto a los otros cansado ejemplos de chat que escoger. vimos en Anthropic, por ejemplo, tenemos aquí? Yo veo dos cosas muy claras. A ver si lo vemos todos. ¿Alguien? Vale, os he hecho una mano. A ver, las dos cosas que vemos es, uno, estamos utilizando el TinyJama para seguir una conversación, ¿vale? Entonces, esto era una de las cosas que hemos ido comentando en teoría, que este SLM llevado al extremo, ¿vale? Ya no solo por el tiempo que lleva, vamos, por el tiempo que tiene TinyJama, sino la dimensión que tiene, vemos que no es capaz de seguir una conversación sencilla. ¿Lo vemos eso? Y segundo, nuestro objeto de chat de forma nativa no está siguiendo la conversación, o sea, no mantiene el historial de conversación, sino que tú tratas los mensajes como una lista y se lo envías al modelo, ¿vale? Antes no estábamos haciendo update de esta lista, por lo menos no, o sea, no de forma directa mensaje a mensaje, como sí en estas líneas. Ahora. ¿Lo vemos? 9:40. Sí. Vale, ¿Lo guay. quieres llamar? Perfecto. ¿Lo quieres llamar? Entonces, vamos a ver. De mi Para llamada hacer no va a una prueba. depender que pongas salud. Vamos a optar por un modelo un poquito. Bueno, esas que van a tardar porque dijeron que en 5 horas. ¿Vale? Incluso podríamos hacer mezcla. Y lo que vamos a hacer es así con este dando un pasito más. Sería suficiente. Vemos cómo van pasando los segundos y la respuesta no llega como cuando hacíamos una petición a una API, ¿vale? Vemos cómo va tardando. De hecho, una petición de resumen como la que vamos a hacer en otro ejercicio utilizando TinyJama tarda una cantidad de tiempo bastante interesante, ¿vale? En mi ordenador, ¿por qué puede estar tardando un tiempo excesivo quizá comparado con los vuestros? Porque tengo procesos corriendo en segundo plano, porque mi ordenador tenga peores prestaciones, etc, 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 ¿vale? ¿Alguno ha conseguido correr esto cambiando el modelo? Entiendo que si lo habéis corrido con TinyJama os ha salido algo parecido. Si cambiáis el modelo, os aparecerá un mensaje con más, vamos, a poco con más sentido. ¿Alguien lo ha hecho? ¿He perdido? Mi ordenador se ha frito. Ya directamente. A ver, perdona, yo es que no me he enterado. En vez de, o sea, ahora hay que cambiar, en vez de utilizar TinyJama, otro de la lista que has mandado. Sí, mi recomendación es que pongamos este. En principio hemos hecho pool de todos, menos el Meditron, si no queremos, porque son 4 gigas, entiendo bueno, pero vamos, todos los que descarguéis los podéis borrar de forma sencilla. Entonces, mi propuesta es, sin conocer el resultado, TinyJama no es capaz de seguir una conversación, aunque sea una conversación muy sencilla. Entonces, mi recomendación era, ¿vale? En lugar de utilizar TinyJama, vamos a probar que está ocupando 600 megas, vamos a utilizar este 3.5, que no llega a 1 billón, pero bueno, o sea, a mí me da buen resultado. De hecho, cuando busco con la interfaz de Oyama alguna prueba, me parece bastante interesante. Para lo pequeño que es, la performance que da, a mí es la familia que más me llama la atención. Me gusta mucho. Pero mi ordenador está bastante frito, entonces se va a quedar aquí girando tranquilamente un rato. Entonces, A mí también me está tardando un montón. No sé si sea alguna otra cosa, porque, o sea, no tiene que generar mucho, ¿no? Pero tarda un montón. No, Es el modelo que es muy pesado, no sé. A mí también va por los 2 minutos. No, bueno, dejémoslo aquí y ahora venimos a recoger la respuesta. Es que de hecho lo he dejado todo ejecutado porque de hecho si venimos aquí a esta ejecución en local con TinyJama, mira lo que me ha tardado. 18 minutos. ¿Es eso normal que tarde tanto para...? Depende del... O sea, claro, o ¿qué sea, haces por dentro? es pura performance y depende del dispositivo. Mira lo que le habíamos pedido aquí es bastante sencillo. Sí, ok. Vale. Pues de hecho, o sea, ahora mismo no, o sea, vamos, no lo podéis escuchar, pero tengo el ordenador que tiene el ventilador a tope. Y seguramente, sí. A ver si puedo ir aquí. Es que me da bastante miedo porque se me está petando el ordenador. Por eso mismo entrenamientos y ese tipo de cosas
Mira. Claro, tengo el ordenador literalmente a tope. Voy cerrando cosas que podamos aligerarnos un poco. Vale, entonces, por no quedarnos aquí parados, dejarlo ejecutando, ¿vale? Vemos aquí otro nuevo parámetro donde añadimos el formato, ¿vale? Sugerencia, si repetimos esta ejecución 10 veces, 7 nos van a funcionar y 3 no. Cállate. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este modelo no nos va a hacer caso, evidentemente, con el formato, nos va a devolver un diccionario con las llaves abiertas, o mal estructurado, o vete tú a saber, ¿vale? En el momento en el que nosotros intentemos hacer una carga sobre ese content, va a dar error porque no se va a poder pasear, ¿vale? Ya sabemos cómo paliar este tipo de situaciones, ¿vale? Tools, objetos de Pydantic. Vale. Para generación, exactamente igual que chat, ¿vale? Tenemos la versión estándar, ¿vale? En este caso le pasamos solo el model y el prompt, veremos muchos más parámetros, ¿vale? Jugaremos con ellos, tendremos un tiempo dedicado solo para eso, ¿vale? Los tendríamos todos aquí, No contestan. ¿vale? Streaming, mismo fundamento, vamos cogiendo los chunks en lugar de la salida completa, ¿vale? Generate con JSON, exactamente igual que el chat con JSON, simplemente cambiamos el formato utilizando el parámetro, ¿vale? Perfecto, vale. Siguiente, tenemos aquí para embeddings también, ¿vale? Podéis coger este modelo o cualquier otro, ¿vale? Lo único que nos va a sacar esta R es el propio embedding, ¿vale? Le vamos a mandar hola mundo, nos va a dar este hola mundo en un tensor con shape 1 por 700, lo que sea, ¿vale? Vale. Vale. Por otra parte, evidentemente podemos listar los modelos, podemos ver la información relativa a un modelo y esto es interesante, ¿vale? Porque podemos hacer pequeñas derivaciones sobre modelos existentes, ¿vale? No llega a ser un fine-tuning, pero es un pequeño ajuste y se puede jugar con él también, ¿vale? Y por supuesto podemos borrar. Mi recomendación, la gestión de los modelos yo lo haría desde el terminal, ¿vale? Yo no tendría líneas de notebook descargando modelos, que se puede hacer, ni borrando, ni nada por el estilo, incluso sin crear, ¿vale? Ok. Vale. Estoy por tirar hasta el kernel, la verdad. Pero bueno, veamos hasta dónde llega. Vale. Perfecto. Vale. Hugging Face. ¿Quién ha usado Hugging Face de forma recurrente? ¿Quién no lo ha usado? Solo lo conoce por lo que hemos ido comentando aquí. ¿Alguien sí, alguien no? Yo nada. Yo Vale. de momento nada tampoco. Vale, perfecto. Entendamos. Voy a enseñar la interfaz brevemente para que entendamos un poco el... Vale. Lo vemos aquí, ¿no? Vale. Si vemos aquí tenemos modelos, datasets, ¿vale? Hay muchísima información, ¿vale? Si venimos al apartado de modelos, le apetece... Bueno, vemos que tenemos aquí task asociadas, parámetros, librerías, ¿vale? Aquí podríamos seleccionar la librería que vamos a utilizar, o en este caso, por ejemplo, la clave se llama, los parámetros que queremos y la task, ¿vale? Que tendríamos todas estas. ¿Por qué? Pues porque cada modelo está orientado a una task concreta, ¿vale? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, una muy famosa, de hecho tiene hasta... ¿Vale? Por ejemplo, esta es una muy famosa y si pudiésemos ver la fecha, que no la localizo, mira, hace referencia a 2021, para que veáis que esta comunidad no nació ayer porque ahora hay un boom de LLMs, sino esto es una arquitectura transforme de 2021, ¿vale? Es decir, esta era una arquitectura muy potente en el año 2021 que se utilizaba para extraer características y clasificar documentos, ¿vale? Es decir, lo que ahora le podemos pasar a un modelo multimodal, que le pasamos una factura y le preguntamos determinada información, antes utilizamos una arquitectura de este tipo y se puede seguir utilizando, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Extraer características de factura en este caso y con el texto y el layout, una de las cosas que te proporciona es la clasificación de qué tipo de factura te ha entrado, ¿vale? Tú entrenas este modelo, es decir, esta arquitectura con un clasificador al final de 8 tipos de factura y cuando te llegue cuando te llega toda esta información eres capaz de decir, vale, esta me ha llegado una factura de tipo 7, ¿vale?
Y también serías capaz de sacar información. ¿Vale? O sea, como si fuera un question answer. Simplemente para que veáis que está referenciado desde el año 2021. ¿Vale? Y todos los que hemos ido comentando están aquí. Cualquiera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que nos vamos a encontrar modelos que podemos descargar. Modelos que, como podemos ver aquí, podemos atacar utilizando, cuando pone inference available, probablemente usando su API únicamente, o ambas formas, ¿vale? Porque si te dan un modelo de 300 billion, pues evidentemente no esperan que te lo descargues y te lo lleves a tu casa, ¿vale? A través de Transformers, por ejemplo, cuando tú haces referencia a un modelo de Hugging Face y detecta que no lo tienes en local, lo que va a hacer es descargarlo, ¿vale? Igual que el llama. ¿Y dónde lo va a poner? En este caso, en nuestra caché. ¿Vale? Tenemos un punto caché donde tenemos Hugging Face y aquí lo que vamos a tener es cada uno de los posibles servicios que te está dando Hugging Face. Es decir, datasets, pues aquí tenemos un dataset. ¿Vale? Modelos, pues aquí tenemos modelos. ¿Vale? Cada uno de estos folders hace referencia a un modelo. En este caso, aquí también tenemos, por ejemplo, TinyJama. Este Sentence Transformer es un modelo de embeddings. ¿Vale? Y aquí dentro lo que vamos a tener es el snapshot, donde vamos a tener, si vemos aquí este archivo que tiene, es el archivo que más peso tiene, el model.saveTensors es el que tiene la chicha, ¿vale? ¿Clarísimo? Perfecto. Pues una vez que sabemos esto, podemos empezar a echar un ojo, ¿vale? Transformers, como librería, nos encapsula muchas de sus funcionalidades utilizando pipeline, ¿vale? Es decir, aquí en pipeline tú vas a tener una task, ¿vale? Entre todas las que hemos visto. En este caso, hemos optado por clasificación de texto, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Como no tienes un modelo descargado asociado a esta task y no se lo estás especificando, es decir, aquí tenemos el mod, si tuviésemos uno descargado porque hemos ido a Hugging Face, hemos visto los modelos disponibles, queremos probar uno concreto y tal, podemos hacer eso. También podemos no decir nada y lo que nos va a hacer es descargar uno por defecto, que en este caso es este. ¿Vale? Y lo que va a hacer este pipeline es, dado un texto, devolver las palabras. ¿Vale? Simplemente para que veamos cómo funciona una posible task. Lo que tienes que conocer es qué task necesitas, qué modelos asociados y formato de respuesta, ¿vale? Porque la pregunta más directa aquí sería, vale, clasificación de texto, pero en cuanto a qué. Clasificación de sentimientos, clasificación de por longitud, clasificación por qué, ¿vale? Perfecto. Vale. También todos sabemos conceptualmente lo que es esto. Consiste en buscar de cada palabra la entidad a la que pertenece, ¿vale? Entonces, lo que estás queriendo hacer es, quiero saber de cada una de estas entidades que me las categorices, ¿vale? Porque luego lo vas a usar para lo que sea, ¿vale? En este caso, le hemos pasado una frase tipo, ¿vale? Y lo que nos va a devolver es de cada una de las palabras, un score y una entidad, ¿vale? Una entidad localización, una entidad persona, una entidad lo que sea, ¿vale? Filmas, evidentemente va a ser esto que hablábamos de rellenar los huecos, de cómo se entrenaba a ver para rellenar huecos, que no le veíamos tanta, no nos parecía tan útil y más teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el estado del arte. Pues evidentemente tienes acceso a ese tipo de funcionalidades, ¿vale? O enderings directamente, que es el que hemos visto. Si os fijáis, este modelo que nos reflejan aquí es el modelo que teníamos en local descargado, ¿vale? De esta manera tú puedes consultar el modelo, ¿vale? Es un modelo de cuántas dimensiones, qué performance tiene, multilingüal o no, a qué idioma se ciñe, para, en función de todas estas características, aplicar un uso u otro, ¿vale? Y evidentemente el resultado es un embedding numérico sobre la frase, ¿vale? Perfecto. Vale. ¿Claro, Hugging Face?